La cima de Cerler, en Huesca la Magia, quedará grabada para siempre en la memoria de Juan Ayuso. La séptima etapa de la Vuelta a España 2025 fue el escenario de su redención, apenas 24 horas después de haber vivido una de las peores jornadas de su corta carrera. En la sexta etapa, el alicantino se hundió en la montaña de Andorra, cediendo tiempo y mostrando una debilidad que sorprendió a todos. Pero un día después, como si el ciclismo quisiera recordarnos lo imprevisible de este deporte, Ayuso transformó la narrativa. Atacó con valentía a más de 170 kilómetros de meta, se filtró en la fuga del día y remató en la ascensión final a Cerler con un golpe de clase. Su triunfo fue un grito de orgullo, una declaración de que está preparado para sobreponerse a la adversidad. En la conferencia de prensa posterior, Ayuso lo resumió con pocas palabras, pero llenas de significado. Tiré de orgullo y es de mis mejores victorias. Y no exageraba, con apenas 22 años, ganar en la Vuelta no solo supone engordar su palmarés, también es un mensaje de jerarquía dentro de un pelotón en el que cada victoria cuesta sangre, sudor y lágrimas. Lo curioso es que Ayuso ni siquiera estaba destinado a disputar esta edición. Su presencia se debió a la baja de última hora de Tadej Pogačar, el líder natural del UAE. Ayuso era el primer reserva y aunque no llegaba en la mejor forma, el equipo decidió alinearlo. Él mismo lo reconocía. No pude preparar esta vuelta como hubiese querido. Me llamó el equipo, le expliqué cómo estaba y fuimos para adelante. Y vaya si salió bien. En medio de esas dudas físicas, de esa preparación incompleta, fue capaz de convertir un día gris en una jornada histórica. El triunfo de Cerler tiene un valor especial porque llega en un contexto complejo. Ayuso no solo se enfrentaba a la montaña y al pelotón, también a sus propios fantasmas tras un inicio titubeante. Ganar en esas condiciones engrandece la victoria y alimenta la narrativa de un joven que promete ser protagonista durante muchos años. Cerler fue mucho más que un triunfo, fue la confirmación de que Ayuso tiene el carácter de los campeones. Para entender el presente y el futuro de Juan Ayuso hay que retroceder algunos años y observar cómo se fraguó su llegada al ciclismo profesional. Desde muy joven, el de Llavea despertó el interés de los grandes equipos del pelotón, pero fue el UAE Team Emirates quien supo moverse rápido y asegurar su fichaje antes de que debutara en el máximo nivel. El responsable de esa operación fue Machin, el hombre fuerte de la escuadra emiratí, que lo tuvo en el radar prácticamente desde categorías juveniles. Su apuesta era clara. Aquel joven tenía madera de líder. UAE diseñó un plan de formación muy específico. En lugar de lanzarlo directamente al World Tour, lo enviaron primero a foguearse al Colpac Balan, una de las estructuras italianas más sólidas para jóvenes talentos. Allí, Ayuso confirmó todo lo que se esperaba de él, brillando en el Giro Sub-23 con una autoridad que convenció incluso a los más escépticos. Su triunfo en esa carrera lo situó definitivamente en el escaparate y fue la confirmación de que estábamos ante una joya. El salto al profesionalismo llegó en 2021, cuando apenas tenía 18 años. En verano se estrenó con la camiseta del UAE en el World Tour, convirtiéndose en uno de los ciclistas más jóvenes en debutar en la máxima categoría. Ese paso no fue casual. El equipo quería que empezara a familiarizarse con la dureza de las grandes carreras cuanto antes. Su progresión fue meteórica. En cuestión de meses ya estaba peleando en vueltas de una semana y en llegadas en alto contra corredores consagrados. Su estilo ambicioso, sin miedo a atacar, lo convirtió rápidamente en un nombre propio dentro del pelotón. Consciente de su talento, UAE no dudó en blindarlo. En poco tiempo renovaron su contrato hasta 2028, un compromiso a largo plazo que reflejaba la confianza total en que Ayuso podía ser el heredero natural de Pogačar o al menos un líder sólido para el futuro. Es cierto que esa renovación también fue un mensaje al resto de equipos. El joven prodigio tenía dueño y no estaba en venta. Para el propio Ayuso, el respaldo significaba tranquilidad y confianza para crecer sin prisas. La historia parecía escrita para que desarrollara toda su carrera en el Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el ciclismo es un deporte en el que las certezas nunca son absolutas y, como se empieza a intuir ahora, ese vínculo podría no llegar hasta el final. La temporada 2025 está siendo sin duda la más intensa y reveladora en la corta carrera de Juan Ayuso. A sus 22 años, el de Javea afrontaba el año con un calendario ambicioso:
marcado por un gran objetivo, el Giro de Italia. UAE lo señalaba como líder único para la Corsa Rosa, una apuesta clara para medir su resistencia en una carrera de 3 semanas y comprobar hasta dónde podía llegar cuando la presión recaía enteramente sobre sus hombros. Y lo cierto es que Ayuso llegó al Giro en un estado de forma excelente, sumando ya varias victorias en pruebas de prestigio. En total, acumula 7 triunfos en 2025, lo que convierte este curso en el más exitoso de su carrera profesional, con 15 victorias desde que debutó. Sin embargo, en Italia la suerte no acompañó. Una caída camino de Siena le dejó con una herida en la rodilla que requirió puntos de sutura. Aún así, quiso continuar, pero el infortunio no había terminado. Poco después sufrió la picadura de un insecto que le afectó la visión y lo obligó finalmente a abandonar. El sueño del Giro se esfumaba en un abrir y cerrar de ojos, dejando al joven líder frustrado y al UAE sin su baza principal. Tras ese golpe, Ayuso se centró en recuperar fuerzas y preparar el Mundial de septiembre, donde será la referencia de la selección española bajo la dirección de Alejandro Valverde. Pero el destino volvió a darle un giro inesperado. La baja de última hora de Tadej Pogačar en la Vuelta abrió la puerta a su participación en la ronda española. Ayuso, que no tenía previsto correrla, fue llamado como primer reserva. Él mismo reconoció que no llegaba con la preparación ideal, que había orientado su entrenamiento hacia otras metas, pero no dudó en aceptar el desafío. Me llamó el equipo, les expliqué cómo estaba y fuimos para adelante, comentó en Aragón tras ganar en Cerler. Lo cierto es que su inicio en la Vuelta fue irregular. La crisis en la sexta etapa hizo pensar que solo estaba para cumplir, pero su victoria al día siguiente cambió la percepción. Ese contraste refleja a la perfección lo que está siendo su temporada. Brillante en resultados, pero también marcada por la incertidumbre y la sensación de que siempre está al borde de un giro inesperado. Cuando todo parecía indicar que Juan Ayuso sería una pieza clave en el futuro del UAE, los rumores empezaron a agitar el mercado ciclista. Pese a tener contrato en vigor hasta 2028, el alicantino estaría muy cerca de salir del conjunto emiratí y encaminar su carrera hacia el Lidl-Trek. La noticia, adelantada por el diario AS, ha generado un terremoto en el pelotón, porque hablamos de uno de los talentos más codiciados del ciclismo actual, con apenas 22 años y un futuro todavía enorme por delante. Las señales en las últimas semanas apuntaban en esa dirección. Cambios en redes sociales, fotos que alimentaban la especulación y conversaciones filtradas en los pasillos de las carreras daban pistas de que la relación entre Ayuso y UAE ya no era tan idílica como se pensaba. El Lidl-Trek, equipo en crecimiento constante y con ambición de plantar cara a los gigantes del pelotón, se ha posicionado como el destino más probable. Para la escuadra estadounidense, fichar a Ayuso sería un salto de calidad inmediato, un líder joven y carismático capaz de competir en grandes vueltas y dar visibilidad internacional. Para Ayuso significaría un cambio de aires después de años bajo la sombra de Pogačar y compartiendo liderato con compañeros como Joao Almeida. Ese es uno de los puntos que más ha pesado en las especulaciones. La convivencia con dos corredores de tanto nivel en el UAE habría limitado su margen de maniobra y generado tensiones internas. De confirmarse el traspaso, se trataría de uno de los movimientos más sonados del ciclismo reciente, comparable a los grandes fichajes de líderes que han cambiado el equilibrio del pelotón en la última década. Lidl-Trek se aseguraría a un corredor que no solo suma victorias, sino que también aporta un estilo agresivo y mediático que conecta con los aficionados. Mientras tanto, el UEA guarda silencio oficial, aunque todo indica que las piezas ya están encajando en esa dirección. El futuro de Ayuso parece encaminado hacia una nueva etapa, lejos de los Emiratos, en un equipo que lo quiere como líder absoluto. Si finalmente se confirma, estaríamos ante el inicio de un capítulo que puede redefinir su carrera y alterar por completo el mapa de fuerzas en las grandes vueltas. La trayectoria de Juan Ayuso en esta Vuelta a España también ha dejado muchas preguntas abiertas. La crisis que sufrió en la sexta etapa, donde se descolgó en la primera gran montaña, fue demasiado extraña como para no levantar sospechas. Apenas un día después, el mismo corredor que parecía hundido se escapaba a más de 100 kilómetros de meta en una etapa exigente y terminaba ganando en Cerler con un ataque demoledor a 11 kilómetros de la llegada. Esa secuencia ha generado todo tipo de interpretaciones. ¿Realmente estaba tan mal en Andorra? ¿O simplemente decidió apartarse de la pelea por la general para centrarse en triunfos parciales? La sombra de la duda se extiende,
más aún cuando se sabe que su futuro parece lejos del UAE y cada vez más cerca del Lidl Trek. En ese contexto, muchos analistas plantean la hipótesis de que Ayuso se borró de la clasificación general para no desgastarse en una lucha que ya no era prioritaria, reservando fuerzas para cazar etapas de prestigio que mantengan su nombre en lo más alto de los titulares. El debate también se alimenta por su convivencia dentro del equipo. Las tensiones con Joao Almeida son conocidas, dos corredores con ambición de liderar que en más de una ocasión han chocado en la carretera y fuera de ella. A esto se suma la presencia de Tadej Pogačar, que monopoliza la jefatura del UAE y deja poco espacio para que otros brillen como líderes absolutos. En ese triángulo de egos y ambiciones, Ayuso ha quedado señalado en ocasiones como un ciclista difícil, con fama de individualista y de tomar decisiones al margen de la estrategia colectiva. Esa etiqueta de compañero egoísta y problemático le persigue, aunque su calidad sobre la bicicleta sea incuestionable. El talento es enorme, la juventud está de su lado y los números lo avalan, pero el ciclismo no solo se mide en vatios y victorias, también en la capacidad de integrarse en un bloque y trabajar por objetivos comunes. El caso de Ayuso refleja esa dualidad, un corredor capaz de lo mejor, pero que también genera dudas en el seno de su propio equipo. Y en ese punto, la posible salida hacia Lidl Trek podría ser tanto una liberación como un nuevo desafío, demostrar que no solo es un gran campeón individual, sino también un líder capaz de unir a los suyos en torno a un sueño común.